Esto que ven aquí es agua de la ría de Vigo recogida esta misma semana. Aparentemente está limpia, es absolutamente transparente. Ocurre lo mismo en la superficie de esta ría, una de las 18 que tenemos en Galicia. La superficie está limpia, pero ¿qué ocurre en el fondo? En la de Vigo se esconden niveles de cobre que duplican las cantidades que deberían entenderse como preocupantes. Y no solo hay cobre, hay otros metales pesados, así como otras sustancias, por ejemplo, restos de aguas fecales. Si esto ocurre en esta ría, en la de Vigo, ¿qué pasa en las demás? ¿Pasarían nuestras rías un examen? El pasado mes de febrero, varios eurodiputados acudieron a Galicia en una misión del Parlamento para tratar de descubrir qué pasaba en las rías de Galicia. 14 años después de las primeras peticiones que desde aquí, desde nuestra comunidad autónoma, llegaban para pedirle a la Unión Europea que pusiese freno al deterioro, a la contaminación que sufren nuestro entorno, nuestra costa. Vertidos, lodos, contaminación. ¿Estamos convirtiendo uno de nuestros mayores tesoros en un vertedero? Se acaba el tiempo. En el 2015 Galicia tendrá que tener todas sus rías saneadas. A partir de ese momento, Europa cerrará el grifo y dejará de mandar dinero. Si no cumple, Galicia se enfrenta a sanciones multimillonarias. Basura, lodos, residuos industriales, las rías gallegas aguantan con todo. En 1991, la Unión Europea obligó a que las aguas residuales de los núcleos de más de 2.000 habitantes fueran depuradas antes de llegar al mar o a los ríos. La fecha límite para hacerlo era 1998. Estamos en 2013 y Galicia tiene todavía 3 puntos negros: Vigo, Santiago y Ribeira. Todas ellas incumplen la normativa. Durante todo este tiempo, los colectivos han protestado por la calidad de las aguas. En 1999, 4.000 firmas llegaron a Bruselas directas desde Vigo. Fueron las primeras. Con el paso de los años se han unido nuevas peticiones para sanear las rías. Unas quejas que propiciaron hasta 3 sentencias condenatorias a Galicia. 14 años después de la primera llamada de auxilio a Europa, una comitiva de eurodiputados inspeccionó las rías en persona. O Burgo en A Coruña, Ferrol y Vigo, un viaje del que no salieron indiferentes. J'étais assez impressionné par cette visite sur la ría del Burgo. Y lanzaron la advertencia. Et la suspension de fonds FEDER qui viennent en Galice. Pero el informe de la Comisión Europea no acaba de llegar. Tendría que haber estado listo para verano, pero los eurodiputados no se ponen de acuerdo, así que las conclusiones se han ido retrasando. No será hasta finales de este mes cuando el texto se debata en Bruselas. En juego está la salud de las rías y el sustento de miles de familias que viven del mar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en La Otra Vía lo que pretendemos es precisamente repasar el estado de nuestras rías, conocer qué es lo que pasa en estos 18 entornos naturales. Y para ello, hablábamos antes y escuchábamos algunas de las conclusiones de esa visita, de esa misión que llegaba desde Europa, desde el Parlamento Europeo. Hoy están con nosotros 2 de los eurodiputados que participaron en esa misión. Son Antolín Sánchez Presedo, del Partido Socialista. Antolín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí. Y Ana Miranda, que ya no es eurodiputada, ya ha agotado este periodo, de secretaria de Relaciones Internacionales del Bloque Nacionalista Galego, portavoz de esta formación en Bruselas. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, encantada también. Bueno, antes de nada a mí me gustaría preguntarles qué fue lo que se encontraron cuando llegaron aquí, cuando llegan en esa misión, de la que forman parte también otros eurodiputados. 3 de ellos más españoles, que por cierto hay que decir que los españoles no tienen, digamos, derecho a voto. Aquí vienen a informar, a participar en la misión, pero después los que van a dar explicaciones son los demás. ¿Qué es lo que se encuentran? Bueno, lo primero, nos hemos reunido con los peticionarios. Fíjese usted, la primera petición se había presentado en el año 1999
y la firmaban más de 4.000 personas. Y es evidente que el Parlamento Europeo lo primero que ha hecho es escucharlos, reunirse con ellos, explicarles lo que se había venido haciendo durante todos estos años, porque las cosas no están paradas. El Parlamento Europeo ha recibido periódicamente informaciones sobre cada uno de los temas, hasta que ha llegado un momento en que se consideró necesario una visita presencial para poner de manifiesto la necesidad de dar una respuesta a las preocupaciones de la gente sobre el saneamiento de las rías. Entonces hemos venido aquí, hemos estado con ellos, hemos hecho una visita para encontrar la situación de los principales problemas y ahora lo que estamos es elaborando un informe que parece una cosa sencilla y debería ser una cosa sencilla porque se trataba fundamentalmente de explicar lo que ha pasado. Lo que se había visto. Pero bueno, ha tenido un poco de complicación en la redacción porque los 3 miembros de la delegación, nosotros éramos acompañantes, hay la costumbre de que los diputados del Estado al que se realiza la misión no son los que van a realizar el informe para reforzar la neutralidad, que me parece positivo, pero había algunas diferencias entre los 3 diputados que debían realizar el informe, pero finalmente se ha llegado, yo creo que a una solución razonable, y es que sea la propia presidenta de la Comisión de Peticiones la que, teniendo en cuenta las aportaciones de los distintos miembros, haga un informe de síntesis y se pueda someter a votación antes de fin de año, con poco retraso sobre lo inicialmente previsto, pero por fin. Bueno, luego explicamos por qué ha costado tanto llegar a ese acuerdo, pero Ana, claro, como gallegos, ustedes llegan aquí, conocen el estado de las rías porque las ven y cualquiera de nosotros lo puede ver prácticamente en un simple paseo, pero al llegar aquí, al constatar con los expertos también, con los propios afectados, con la gente que había realizado las peticiones y sobre todo con la gente que viene de fuera y no conoce este entorno, ¿les sorprende también lo que se encuentran? ¿Se esperaban encontrar estas 3 rías, la ría de Burgo, la ría de Ferrol y la ría de Vigo en este estado? Pois, fíxate, se lle sorprende que cando o presidente que acabamos de ver, o presidente desa delegación, Mulán, ve eso, afirma, así hai declaracións del, di estado escandaloso, por exemplo, no caso da ría de Burgo, porque aqueles lodos, evidentemente, son unha mostra de que non hai unha regeneración, nin hai tampouco un saneamento integral como debería de haberse, non? Ou debería de facerse. Entón, nós que efectivamente somos de aquí e que levamos traballando este tema dende o ano 99, me acordo cando Camilo Nogueira entra de eurodiputado no ano 99, empezan as primeiras denuncias, visitamos dende aqueles anos aos peticionarios, cando o BNG volta a ter escano en 2009, o tema segue aberto, pasaron 10 anos, cando xa asumimos o escano en 2012, aínda segue aberto, é dicir, son 14 anos nos que había fondos europeos para realizar esa regeneración, nos que non se fixo, nos que hai un retraso, entón os nosos compañeiros eurodiputados e eurodiputadas que viñeron quedáronse moi estranados. O primeiro que eu creo que hai que resaltar é o feito de que as rías son un patrimonio natural de biodiversidade, son unha fonte de riqueza incalculable. Eso é o primeiro que hai que defender sempre. E ante eso non é que estemos montando unha polémica, como nos decía algún axente do Partido Popular, é que parece que estades montando unha polémica sobre o estado das rías, pero que non, hai unhas evidencias, hai uns parámetros biolóxicos, hai denuncias de cidadáns de todo o país que están clamando por unha solución para a regeneración. Hai perda de postos de emprego. Na ría do Burgo, por exemplo, perderonse máis de 2.000 postos de emprego en 20 anos, precisamente porque non hai unha regeneración suficiente. E, por lo tanto, quedaron moi escandalizados, sobre todo Angélica Berman, Philippe Boulán, Tatiana Chanoca, os 3 membros da delegación, creo que se encontraron unha situación peor do que esperaban. E, sobre todo, esta misión, esta delegación, non ven porque sexa unha visita rutinaria, ven por unha circunstancia excepcional. Estas misións son excepcionais. Entón veñen porque hai un número moi grande de denuncias, pola gravedade e, sobre todo, para aportar solucións, que o fin deste informe aportar solucións, que é o que pretendemos, non? Bueno, hablamos de millones de euros y, como decimos, son inversiones que se vienen realizando, como bien explicaban nuestros 2 invitados, desde hace años, gracias a los fondos europeos. Pero la pregunta que nos hacemos también es
cuánto hemos invertido, cuánto se ha invertido desde las distintas administraciones, también con esos fondos europeos durante todos estos últimos años para sanear, para recuperar nuestras rías. Así que le vamos a preguntar esos datos a nuestra compañera Paula González. Paula, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Millones de euros invertidos en las rías gallegas. Pues millones, hasta 1.000 millones de euros, que se dice pronto, pero es una importante cantidad de dinero. En 12 años, 1.000 millones de euros, eso es lo que se han tragado las rías gallegas. La Xunta y el Estado son los que han hecho esa inversión para el saneamiento de las rías, un dinero que se ha repartido de la siguiente forma, como vemos en la tabla. Vigo es la que más se ha llevado de toda esa inversión, más de 300 millones de euros en estos 12 años. Le siguen la ría de Oburgo, en A Coruña, más de 200 millones, y la de Ferrol. Entre las tres rías se llevan el 70% del presupuesto final. ¿Qué pasa? Pues que, paradójicamente, estas tres rías son precisamente las más contaminadas a día de hoy. En cuanto a dinero, a inversión, en cuarto lugar encontramos la ría de Ares-Betanzos, una ría en la que la Xunta mantiene que desde que se hizo el saneamiento se ha reducido muchísimo el tema de los vertidos, algo que ayuda al saneamiento de la ría, sin duda. Siguiente en inversión tenemos la ría de Arousa, una ría muy importante en cuestión de producción de molusco, por lo tanto importante también que ese saneamiento se haga correctamente, porque ya saben que finalmente los moluscos que se cogen acaban en nuestras mesas, en los platos de nuestras mesas, por lo tanto importante también para nosotros que carezcan de contaminación. En el otro lado de la tabla encontramos las que menos inversión tienen, entre ellas está Corcubión, que también es una de las rías que ahora mismo cuentan con altos índices de contaminación según algunos parámetros. Por lo tanto, 1.000 millones de euros en 12 años y todavía faltarían unos 500 millones más para acometer el saneamiento total de las rías en ese periodo que tenemos establecido hasta el 2015, un periodo que parece difícil que podamos cumplir. Bueno, parece difícil que podamos cumplir. Estamos hablando de, gracias Paula, más de 1.000 millones en estos últimos años. ¿Cómo se le explica? Primero, a esa delegación de eurodiputados que llegan y que, como decía Ana, no conocen Galicia, no saben el trabajo que se ha realizado aquí. Es evidente que es una inversión importante la que se ha llevado a cabo durante estos últimos años, pero ¿cómo es posible que durante todo este tiempo se hayan invertido más de 1.000 millones y que todavía nos quede 500 millones aproximadamente para cumplir los objetivos? Sí, porque realmente estos años también se ha encarecido muchísimo. Yo recuerdo la primera depuradora de Vigo tenía un presupuesto que es la 10ª parte de la depuradora actual. La depuradora actual son cerca de 250 millones solamente. Lo que ocurre es que la depuradora actual pues, produce muchos menos olores, tiene unos tratamientos tecnológicos mucho más avanzados y supone una mejora muy importante. Pero hay otro tipo de actuaciones que se han encarecido con el tiempo. Yo, por ejemplo, recuerdo ahora, porque yo fui consejero hace 25 años. Efectivamente. Elaboramos el primer plan de desarrollo regional de Galicia, año 1900. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 1989-93. Hace 20 años tendría que estar finalizado el saneamiento de las tres rías. Es decir, el objetivo de la Xunta en aquel año, en el año 89, era terminar con el saneamiento de esas tres rías en el año 93. En el año 93. Este es el plan de desarrollo regional primero que habíamos presentado nosotros y estaba contemplado las actuaciones en las tres rías. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo explicamos qué pasó? Pues nosotros lo comenzamos en el año 1987 y además la primera depuradora de Vigo la contratamos en aquel momento y comenzamos con los colectores en las grandes ciudades, pero todo esto no se continuó. Y es evidente que el retraso del tiempo también ha hecho que vayan aumentando los costes. En aquel momento ya estábamos recibiendo fondos europeos y además en este momento se ha hecho ya pues, urgente porque hay una directiva de aguas que establece que todas las ciudades, todos los núcleos superiores a 15.000 habitantes tendrían que tener un tratamiento completo de las aguas residuales para el año 2001. Con lo cual pues, estamos en una situación de incumplimiento. Estamos incumpliendo una directiva europea. Las denuncias, un incumplimiento, existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que además lo pone de manifiesto y por lo tanto ya es una situación que provoca el mantenimiento de esta situación pues una cierta incomprensión en la Unión Europea. Nosotros hemos querido que vengan a Galicia, que tengan conocimiento de cuál es la situación, de cuáles son los proyectos que están en marcha. Nuestra misión no es hacer la oposición a las instituciones, sino tratar de que se cumpla la normativa europea y tratar de que se busquen soluciones. Y entonces lo que hemos constatado pues, es que en la ría de Vigo está en marcha esa gran depuradora que puede ser la solución final para el tema de Vigo, que en la ría de La Coruña se ha avanzado mucho
pero que existe todavía pendiente el problema de la regeneración de la ría. Y los lodos. Esas imágenes de los lodos, pues es la regeneración. Claro. Ese es un tema que está todavía pendiente, y lo que hemos visto pues también es la ría de Ferrol, que aunque no entraba formalmente dentro del programa, sí hemos tenido la oportunidad de reunirnos con los peticionarios, que habían responsables de la cofradía de Ferrol y de Barallobre, y nos hemos reunido con ellos, y además hemos visto la situación. Y la ría de Ferrol, que es la ría que está más atrasada, y probablemente que es la ría que desde el punto de vista ambiental necesitaba una acción más inmediata, porque es la ría más cerrada y que tiene menos posibilidades de renovación. Y por lo tanto, lo que queríamos es que todo esto supusiera un impulso. Y yo creo que sería muy interesante que usted, cuando venga al responsable de aguas de Galicia, le pregunte si realmente esto ha sido un estímulo, y entonces que nos explique cómo han evolucionado las inversiones, porque según mis datos, las previsiones para el año que viene son reducir las inversiones un 20% con relación a las de este año. Claro, esto es otra pregunta que hacemos, ya lo ha adelantado Antolín Sánchez Presedo. En la segunda parte tendremos afectados, estarán también con nosotros los responsables de Aguas de Galicia para explicarnos cómo se está procediendo a hacer efectiva toda esta inversión. Pero hablando de esta misión que llegaba desde Europa, Ana, es evidente que aquí se están incumpliendo directivas, como decíamos. Hay una directiva con respecto a esas ciudades que tienen un número determinado de habitantes y que tienen que tener los sistemas de depuración listo. Había 11 localidades en Galicia contra las que la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción porque no cumplían la normativa. Estamos hablando del año 1991. Ahora nos quedan solo 3 puntos. Por decir solo, Santiago, Vigo y Ribeira. Esos son los 3 puntos en los que todavía no se cumple. ¿Qué pasa si seguimos dejando pasar el tiempo y si seguimos sin cumplir estas directivas? ¿Qué puede pasar? A ver, as directivas, igual que calquera normativa, están para cumplirse. Entón, houve un financiamento europeo para que se cumplira, precisamente, uns fondos de cohesión, para que se cumplira esa normativa. Que pasa? Que aquí o Partido Popular tivo moi claro onde invertir e onde investir eses fondos. Eu quero lembrar simplemente os investimentos do Estado. Entre 2011 a 2013 non hai apenas investimentos do Estado, por exemplo, na Ría do Burgo. E os investimentos da Xunta, pois, por exemplo, no ano 2013 hai 1 millón de euros presupostados para a estación de bombeo do Temple, pero esa partida que se leva repetindo nos 3 últimos anos, ao final non se xustifica ou non se executa. Entón, hai moita propaganda. E xa non é só iso, é que os investimentos previstos de cofinanciación nos que había fondos europeos e que estaban previstos para o saneamento, pois foron destinados a outras cousas. A que? Aos paseos marítimos, por exemplo, a recheos, a facer portos exteriores que, ao mellor, 2 portos exteriores na mesma ubicación non eran necesarios. Aquí houve, eu creo que unha falla de planificación, unha falla de prioridades, pero ademais un incumprimento manifesto da normativa. Entón, esta misión do Parlamento Europeo, cando ven, é precisamente porque hai unha chamada de atención da cidadanía desas varias plataformas, dende Ferrol, Barallobre, dende Coruña, dende o Burgo, dende as asociacións e as cofrarías, dende a plataforma de defensa da Ría de Vigo e outras plataformas que chaman a atención porque se sinten nunha situación de indefensión, porque non se sinten amparados, porque se lles oculta información, porque non se dá unha información fidedigna, e recurren ao Parlamento Europeo, a esa comisión de peticións, que en definitiva é a Comisión da Cidadanía, e onde poden alegar que hai unha vulneración da normativa europea para decir que non se está cumplindo a normativa. Pero a Unión Europea ya sabía que se estaba incumpliendo. Sí, porque xa había unha sentencia e ademais xa había un procedimento de infracción aberto. Que acontece? Que con esta misión reforcese máis que había que cumplir esa normativa, pero que ademais o obxectivo de cumplir esa normativa é algo tan básico como un saneamento integral das rías. Pero un saneamento integral que sexa coordinado, que se poña tamén en atención un saneamento exhaustivo e coordinado cos concellos que están alrededor desas grandes cidades, e sobre todo que realmente se usen os fondos coa finalidade finalista que tiñan, e non pois para outros fins desviados que o mellor son propaganda política e son propaganda electoral, pero que non cumplen o verdadeiro valor que ten Europa, que precisamente se Europa destaca en algo, xa non é só no programa Erasmus que acababan, o ministro quería anular hai poucos días ou reducir, senón se Europa ten, eu creo, un valor engadido é precisamente na política medioambiental. Claro, pero aquí yo tengo que preguntarle, más allá de críticas, tengo que preguntarle otra cuestión. ¿El informe que salga de esta comisión va a tener algún tipo de carácter vinculante? Porque si estamos hablando de la presión que pueda ejercer, ¿para qué va a servir?
Pois o informe ten un valor moi importante no sentido de que o Parlamento Europeo, como institución da cidadanía, está dicindolle o Executivo Comunitario, a Comisión Europea, pero tamén o Estado membro, neste caso o Estado español e a Comunidade Autónoma, onde se está pois incumplindo ese saneamento integral, está dando unha serie de recomendacións. Este é o documento pois final que acaba de enviarnos a presidenta da Comisión de Peticións, despois de facer pois esa mezcla entre o informe inicial, que ao final acabou descafeinado, porque o señor Boulán, cando antes sae na televisión e cando sae nas declaracións aquí en Coruña, di: isto é un escándalo. E además dixo en francés: c'est un escandal. Foise como moi abraiado, querendo propoñer solucións. Chega a Bruxelas, el fai declaracións, aquí hai varios medios, varias entrevistas, nas que di, pois, hai que buscar unha solución, porque a cidadanía quere unha resposta, por eso se dirixiron a nós. Resulta que chega, empeza a ter presións do Partido Popular Galego e do Partido Popular Español para descafeinar totalmente o informe. Entón, que fan as outras dúas membros da misión, a letona do meu grupo e a liberal austríaca Angélica Berman? Din que eso é inaceptable, intentan buscar unha solución con el, tentan reunirse, chámano varias veces, propóñenlle pois medidas correctivas, obxectivas, realistas, que non son caprichos por vir aquí ou por ver ou porque estén cunha idea política diferente. Non, son persoas con moita trayectoria política que viron unha situación que consideran obxectiva para proxectar nun informe. Pois el négase porque ten unha presión do Partido Popular. Entón, que queren? Intentar impoñer unilateralmente unha visión determinada. Entón, elas pois din que ese informe non acepta. Por iso estamos nesta situación agora que a presidenta da Comisión de Peticións quere facer un informe mixto. Lo que explicaba antes Antolín, tratar de hacer una especie de informe mixto que reúna un poco la visión de todas las partes. Bueno, tenemos que decir antes de nada que el eurodiputado Millán Mon del Partido Popular está invitado también a participar en este programa y por cuestiones de agenda no ha podido acudir. Pero aquí sí me gustaría preguntar, ¿dónde está el problema? Es decir, ¿por qué no se ponían de acuerdo? Porque algún punto exacto habría, quiero decir, si estamos viendo que todos tenían tan claro que la situación de las rías era tan evidente, los problemas saltaban a la vista de cualquiera que se dé un paseo por cualquiera de ellas, ¿dónde estaba el problema? Porque alguna habría. Es que el diablo siempre está en los detalles y en la letra pequeña, ¿no? Entonces, efectivamente, había algunos aspectos que, desde un punto de vista formal, esta era una misión con un contenido muy centrado en la ría de Vigo, en la ría de La Coruña y en abordar el tema Reganosa, en la ría de Ferrol. Y el resto de las cuestiones no formaban parte de la misión, aunque nos reunimos con otros peticionarios, algunos de los cuales tienen peticiones pendientes y vamos a tratarlas, pero no eran objeto específicamente de esa misión. Entonces, el tema es en qué medida esos aspectos deben formar o no parte del informe. Yo siempre he planteado la mayor flexibilidad sobre ese tema, pero bueno, creo que vamos a entrar ya en una solución definitiva, que es lo importante. Pero usted preguntaba, ¿qué pasa si no se arreglan la situación? ¿Puede haber sanciones? ¿Podemos llegar a una sanción? Yo lo primero iría más allá de las sanciones. Lo primero que pasa es lo siguiente. Vamos a ver, en este momento en Galicia hay 134 zonas de marisqueo, de las cuales solamente el 25% en este momento reúnen la calidad de aguas necesarias para que el marisco se pueda comercializar directamente. Es decir, hay un 75% de zonas dentro de Galicia en la que eso no puede ocurrir. Hay un 10% en las que no se puede ni siquiera producir marisco porque están en unas condiciones inadecuadas y en el resto pues necesita depuración. Bueno, lo que se llama zona C, cuando clasificamos las rías. Imagínese usted, si mejorara la calidad de las aguas, podríamos comercializar directamente todo el marisco sin necesidad de depuración. Sería formidable. Segundo, tendríamos unas aguas con una calidad excelente y eso contribuiría a mejorar la reputación de Galicia. Galicia es la comunidad líder en materia pesquera y es probablemente la comunidad líder también en materia de acuicultura en España, es el 96% de la acuicultura y es también la más importante de Europa. Es importante que Galicia tenga un nivel de calidad para que ejerza su liderazgo en el ámbito alimentario. Es importante por la calidad, por la seguridad de nuestros vecinos, es importante por el turismo, es importante para dignificar nuestro paisaje y para cumplir con nuestros compromisos. La Unión Europea le ha dado a Galicia, desde el año 1966, 20.000 millones de euros. Y efectivamente hemos gastado pues 1.000 millones, como nos han dicho, en el saneamiento y tendremos que completarlo, porque es una parte de los compromisos que tenemos con Europa, pero son compromisos que van a redundar en nuestro beneficio. ¿Y qué ocurre si no lo hace? Nosotros lo que pretendemos con esta misión, que se constate la situación, que se estimule la necesidad
de abordar los proyectos necesarios para completarlo y que desde Europa se dé apoyo a Galicia para que pueda completar este proceso. Nosotros no queremos hacer una censura a Galicia, sino darle apoyo para que pueda completar este proceso, y con ese apoyo el Gobierno ya no va a tener justificación para no cumplir. Con ese apoyo, lo que sí pensamos es que Europa, si Galicia no cumple en un periodo de tiempo razonable, lo que tiene es que pensar ya en medidas más duras, y los gallegos tienen que considerar que esas medidas más duras serían como consecuencia de la falta de respeto a los compromisos. Pero nuestra primera intención es al contrario, que Europa en el próximo periodo financiero, que va a ser hasta el año 2020, pues siga aportando recursos a Galicia, y que una parte de esos recursos sirvan para completar y culminar este proceso. Pero nos podríamos quedar sin ayudas, porque esto quizás se podría convertir en una especie de pescadilla que se muerde la cola. Es decir, la Administración no tiene recursos para acometer estas medidas que hay que hacer. La Unión Europea puede decir, cerramos el grifo, se acabó el grifo hasta que no se termine. Si la Administración no tiene dinero para realizarla, ¿en qué nos quedamos? Eso pode acontecer, pero esperemos que non aconteza, non? Claro, Porque claro. esa é un pouco a idea. Mira, poño uns datos que son precisamente de Coruña, da Ría do Burgo. Hai 23 anos había 2.183 traballos directos dependentes do marisqueo e da pesca nesta ría. Hoxe hai 133. A reducción é sistemática. Este dato que se acaba de mencionar, as graves consecuencias no sector marisqueiro e no sector pesqueiro, son tamén consecuencia de que non se faga ese saneamento. Estánse perdendo postos de emprego porque non hai ese saneamento integral, porque non hai medidas suficientes para que se manteñen eses postos de traballo, porque non se limpan as rías, porque non se limpan, pero podemos ir de arriba a baixo. Está pasando cada día en todas as zonas galegas. Entón, a mí o que me preocupa é, primeiro, que hai que cumprir a normativa, segundo, que hai que investir para o que estaba destinada esos fondos finalistas. Nos, por exemplo, no Parlamento Europeo propuxemos que dentro dos fondos estruturais que haxa unha partida específica para o saneamento das rías galegas. Pero por qué? Porque teñen unha situación de consideración que ni siquiera a día de hoxe está considerada zona altamente dependente de pesca, cando aquí, dende logo, unha forma de vida importantísima para moitas vilas, e que esperemos que se hai ese saneamento que contribúa a que se manteñan os postos de emprego, e máis en situación de crise. Que acontece? Que se non se cumple pode haber un problema, efectivamente, de recibir novos fondos, pero tamén hai que decir que a Xunta nesto non é porque me poña nesa posición de criticar ou de decir o que non se fixo, non, é que é tan evidente que non nos dicimos xa dende o BNG ou dende posicións máis de esquerda, nin moito menos, é que está dicindo a Comisión Europea, é que está dicindo o Parlamento Europeo, é que ese informe, que é un informe que pretendía ser objetivo, que pretende ser realista, está se retrasando porque hai un interés moi manifesto do PP, e eu creo que aparte das cuestións formais que mencionou meu colega, hai unha intención moi manifesta de retrasalo para que o tempo pase. Primeiro xa retrasaron a visita. Mira, eu lembro, no ano 2009 propuxemos realizar esta misión. Nós non tiñamos escano aínda, pero estaba o eurodeputado anterior, presentábamos as iniciativas a través dela, a través de Junqueras. Presentamos esta solicitude na Comisión de Peticións. O PP xa máis tarde. Presentámola en 2010, máis tarde. Presentámola pero de todas en 2011. formas estamos hablando del año 2009 y las primeras peticiones vienen de 10 años atrás, Sí, del año pero 99. precisamente porque viñan de 10 anos atrás, queríamos que viñera unha misión de eurodeputados e eurodeputadas a Galiza, e que viñeran aquí a ver no terreo que todo o que decían, calculo que hai máis de 20.000 persoas denunciantes, sumando todas as peticións, que viñeran a ver no terreo que o que decían non só era certo, senón que había que avalar esa cidadanía, había que amparala, había que escoitala. Entón, volvemos a plantexalo no 2011. E xa no 2011, o argumento que usou o PP, eu lembro perfectamente as declaracións de Iturgaiz nesa comisión de peticións, é despois das eleccións galegas, en 2012. Despois das eleccións galegas. Imos alá despois das eleccións galegas. Non vai a ser que faga moito ruído nas eleccións. Ao final conseguimos a misión en febreiro de 2013. E agora que este pasando todos estes meses, nós estamos pedindo encarecidamente á Comisión de Peticións que este informe saia, e dende logo foi toda a vontade do BNG en que este informe saia, vital para ter unha conclusión, e
Esa foi un pouco a idea, non? De todas formas, sí me gustaría preguntarles también, más allá de lo que nos vaya a decir ese informe cuando lo conozcamos, que nos ha dicho Antonio Sánchez Presedo que podría ser antes de que termine este año, ¿no? Probablemente. Sí, yo creo que se va a votar, tengo aquí apuntado, el 16 de diciembre se va a presentar seguramente este mes, el día 26 me parece. El día 27 creo que finaliza el plazo de presentación de enmiendas, es decir que va a ser un plazo récord para... ¿Tiene un día para presentar las enmiendas? Sí, sí, pero ya disponemos de la versión, todavía no está traducida, pero ya disponemos de una versión en inglés del texto y la idea es votarlo el 16 de diciembre. Yo creo que es importante este mismo año cerrarlo con una votación definitiva. Sí. Ese es el informe, el proyecto de informe y creo que tiene que ser una contribución a la solución de estos problemas. Es decir, la Comisión de Peticiones a mí me parece un ejemplo. El Parlamento Europeo, y creo que es muy positivo, que debería existir en todos los parlamentos. El Parlamento Europeo recibe las peticiones de los ciudadanos y los ciudadanos en muchas ocasiones viajan a Bruselas a exponer sus peticiones. Tengo que preguntarles una cosa aquí, me voy a salir un poco del guión marcado, pero es que tenemos unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, sabemos la participación, los índices de participación que solemos tener aquí en Galicia en cuanto a las elecciones europeas y claro, yo me pregunto, si con este informe, se vota este informe, se toma algún tipo de decisión, la Unión Europea a través del Parlamento, después en la Comisión recomienda que se tomen una serie de medidas y aquí seguimos como si nada, que van a pensar los ciudadanos del Parlamento Europeo o del papel que juegan las instituciones europeas en su defensa. Bueno, los ciudadanos lo que tienen que valorar es si el Parlamento Europeo primero los ha escuchado y lo ha hecho. Segundo, si ha venido aquí sobre el terreno a ver sus problemas, mire usted, en el Parlamento gallego no hay una comisión en la que se reciba a los ciudadanos y no hay ningún ayuntamiento que se haya desplazado ninguna delegación, que yo sepa, a constatar los problemas que existen en algún ayuntamiento. Galicia es una de las casi 300 regiones europeas, el mismo número de ayuntamientos que hay en Galicia. Es una delegación del Parlamento Europeo que ha venido aquí y ha recorrido Galicia para comprobar estos temas. El Parlamento gallego, el Parlamento español, podrían tener una comisión de peticiones. Nosotros hemos recibido la petición, hemos pedido informes, la Comisión ha mandado informes permanentemente, la Comisión ha planteado el tema en el Tribunal de Justicia, el Parlamento Europeo ha venido a comprobarlo, el Parlamento Europeo va a adoptar sus resoluciones y el Parlamento lo que va a estimular es que la Comisión y las instituciones cumplan con sus compromisos, pero lo cumplan para que las normas europeas se respeten en todas partes. Y yo creo que los gallegos somos los más interesados en que esto ocurra y en mi opinión van a valorar positivamente que el Parlamento Europeo pues estimule que se cumplan las normas, porque no tenemos por qué tener nosotros una calidad de aguas inferior a la que tiene el resto de los europeos. Y a mí me parece que es normal que queramos estar equiparados con los estándares europeos y que se haga de una forma razonable, es evidente. Creo que tiene la Xunta de Galicia y el Gobierno del Estado que presentar unas propuestas claras y con unos calendarios y con unos compromisos para que se vea que esto se va a realizar ya y se va a realizar a la mayor brevedad posible. Lo que hay que valorar lógicamente siempre pues son las prioridades y las alternativas en este momento tan difícil de crisis, ¿no? Pero creo que incluso en este escenario y con la ayuda europea se puede encontrar un camino para abordar estos problemas. Bueno, tenemos muy poquito tiempo antes de la pausa y yo querría preguntarles otra cuestión. Hemos hablado de cómo hemos llegado hasta aquí, hemos hablado de los pasos que a partir de ahora va a dar también este grupo de eurodiputados, lo que va a pasar en el Parlamento a finales de este mes y después en diciembre cuando se vote, los pasos que se darán de cara a la Comisión Europea, pero yo querría pedirles también, y a los dos, me refiero a los dos, un ejercicio de autocrítica y me refiero tanto al Bloque Nacionalista Galego en la Xunta como el Partido Socialista en la Xunta y en el Gobierno Central han tenido responsabilidades de gobierno y aquí estamos como estamos. Bueno, a ver, hai que ver unha cuestión, o que se pretenden son solucións políticas, non? Os fondos europeos transmítense a través do Estado e despois hai un reparto para as distintas comunidades autónomas. Aquí había unha partida finalista para o saneamento integral que viña de moito antes ao goberno bipartito, de acordo? Entón, nesa situación pretendeuse precisamente avanzar no saneamento, pero que ten que haber unha contribución do Estado e esa contribución non foi suficiente en determinados anos. Non só non foi suficiente, sino que se empregou, pois, por exemplo, para facer o porto exterior, cousa que a mí me parece que non era a finalidade dos fondos de cohesión, por exemplo, non era necesario facer dous portos exteriores tan xuntos. Ou, como decía o presidente Bulán, estaba lendo aquí en titular, non, naquel momento, que di os galegos queren solucións para as súas rías.
non disputas políticas. Pero é que as disputas políticas precisamente plantexou na OPP na súa xestión e na súa administración dos fondos europeos que en algún caso serviron para usos caciquiles. Mire a investigación que hai nestes momentos da ULAF na Deputación de Ourense, por exemplo. Entón, a min, precisamente por depuración de augas. Sí. Entón, a min preocúpame moito e esperemos que no período que nos queda de fondos, así polo menos nunha certa cantidade, pois no período 2014-2020 por fin haxa un cumplimento estricto, riguroso e para o fin para o que estaban proxectados. Y desde el Partido Socialista, ¿usted tendría algún tipo de visión crítica de lo que se hizo tanto desde el Gobierno central como desde la Xunta en el tiempo que tuvieron responsabilidad de gobierno? En la Xunta de Galicia nosotros hemos gobernado de 32 años, hemos estado en el Gobierno 6, con lo cual nuestra responsabilidad siempre es limitada. Yo lo que debo decir es que en el primer gobierno del que formamos parte, al contrario, hizo un plan de desarrollo regional que contemplaba la solución de estos temas y que inició las inversiones, además multiplicando muchísimo el esfuerzo inversor en aquella época, pero eso no fue continuado por los gobiernos siguientes. Cuando llegó el nuevo gobierno, que fue el gobierno bipartito, en ese momento ya había una sentencia del Tribunal de Justicia y fue en el momento en que se adoptaron las medidas para solucionar el problema de la estación depuradora de La Coruña y cuando se llegó al acuerdo definitivo de Vigo, porque Vigo antes no se solucionó porque el gobierno del Estado, en ese momento había un alcalde del bloque nacionalista galego, pues no lo incluyó entre las ciudades en que el Estado iba a dar apoyo, y el Estado iba a dar apoyo a las grandes ciudades españolas y de toda la categoría de población que existía en España solamente excluyó a Vigo, incluyó a otras ciudades del mismo nivel. ¿Por una cuestión de siglas? Pues en ese momento de una forma inexplicable. Yo no puedo explicarlo porque no tomé la decisión, pero lo que sí debo decir es que el acuerdo se alcanzó con Elena Espinosa, con Pachi Vázquez como consejero de Ordenación del Territorio y con Abel Caballero. Es decir, nosotros hemos hecho el esfuerzo en las grandes ciudades y nosotros hemos sido los que hemos tratado en la Ría de La Coruña, el gobierno del Estado, como Elena Espinosa también, propuso la regeneración de la Ría de La Coruña, retirar los lodos, y la Xunta lo que debería era decir el emplazamiento de esos lodos de retirar. En años, me va a perdonar, pero en años anteriores a Elena Espinosa sí que llevaba bastantes más años en porcentaje gobernando en Madrid, me refiero al Partido Socialista. Sí, pero usted sabe que desde el año 1996, me parece, hasta el año 2004, pues gobernó el Partido Popular, que en el momento que tendría que haber cumplido todo ese tipo de obligaciones. Y fue en el año 2004 cuando hemos tenido que asumir nuevamente las responsabilidades y volver a solucionar estos problemas. Si ahora está precisamente con ese 90 y tantos % la Ría de La Coruña es en buena medida, porque se han acelerado los temas. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros tenemos que asumir también nuestra parte de responsabilidad. Y yo creo que no tiene que dolernos prendas en asumirla. O sea que creo que los gallegos no pueden estar satisfechos del nivel de compromiso para resolver estos temas, pero creo también que tenemos que resolverlo y por eso estamos trabajando ahora para que se entre en la recta final y que Galicia tenga una calidad de agua pues a nivel europeo. Y creo que eso es lo mejor para nuestros ciudadanos, para nuestra economía, para nuestro medio ambiente y para nuestra comunidad. Galicia es una comunidad que ha progresado mucho gracias a la ayuda europea y yo creo que este trabajo pues tenemos que realizarlo, pero evidentemente los que han tenido más responsabilidad es evidente que tienen que asumirla. Si este plan se realizara tal y como está previsto, hoy no estaríamos hablando de estas cuestiones. Bueno, en unos minutos vamos a hacer una pausa, pero sí me gustaría preguntar, como gallegos, ¿a ustedes les dolió en algún momento alguna de las palabras que se dijeron en aquella visita? Porque alguien llegó a decir, bueno, en alguna de las rías, aparte de lo del escándalo que decíamos antes, se llegó a utilizar la palabra incluso inmundicia. Pues, duele como gallego e como político, me imagino, de repente encontrarse... Non doe escoitalo ali, é que non doe escoitalo ali, porque precisamente había situacións que se ven de determinados lodos, de determinadas basuras, de determinados residuos, estamos vendo as imaxes, pois que efectivamente son unha inmundicia e que efectivamente pois son algo que choca. O que doe é realmente non cumplir os compromisos, e o que doe é non cumplir a normativa, e o que doe é ter deixado que se perdan esos postos de traballo, ver como as rías pois, non só afecta a calidade das augas, senón a saúde, o medio ambiente, o impacto visual. O medio ambiente é un valor que está por enriba, dende logo, de outros valores, e que é un valor de futuro, é un valor para deixarlle as xeracións futuras, e, polo tanto, eso sí que doe, eso sí que é unha inmundicia. O que se pode dicir no marco dunha visita, na que precisamente se ven para iso, eu creo que precisamente forma parte tamén desa
dese recorrido, e nós, eu como galega, o que máis sinto é ter chegado a esta situación, ter que recurrir ao Parlamento Europeo, porque aquí resulta que hai cidadanía que non está escoitada. A Comisión de Peticións do Parlamento Europeo, por exemplo, permite que vai a esa cidadanía, sexan de preferentes, de Corcoesto, a plataforma de afectados pola hipoteca, sexan dos residuos ou sexan, neste caso, polo saneamento das rías. No Parlamento Galego, que eu saiba, agora xa non se permite casi nin estar na tribuna, non? Entón, ten esa ventaxa que polo menos escoitouse a cidadanía galega e iso é precisamente grazas tamén a nosa intervención, grazas a defender a cidadanía directamente, é un orgullo en definitiva, non? Pero ojalá non chegáramos a esta situación. Bueno, estamos hablando de contaminación y a veces cuando hablamos de términos ya saben que nos gusta también saber de dónde vienen las palabras, de dónde vienen los términos que utilizamos. Así que cuando hablamos de contaminación, sea o no sea marítima, ¿de qué hablamos? La contaminación es la acción y el efecto de contaminar, alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. Esta voz procede del latín contaminatio, así como contaminar tiene su origen en contaminare. Los tipos de contaminación que todos tenemos en mente son la del aire y la del agua, por residuos de procesos industriales y biológicos. Ambas tienen un nombre específico, polución, sustantivo polisémico que también se emplea para designar la efusión del semen y el acto carnal, y para expresar en sentido moral la idea de corrupción o de profanación. La contaminación que hoy nos ocupa es la hídrica, la causada por la liberación de contaminantes que llegan a los ríos y lagos, a las aguas subterráneas y finalmente al mar. Pero hay otras especificadas por los adjetivos que acompañan al sustantivo: atmosférica, espacial, radiactiva, genética, térmica, lumínica. La vida moderna es fuente inagotable de formas de contaminación. Últimamente también nos preocupan la electromagnética, producida por las radiaciones generadas por antenas de telefonía, equipos electrónicos, electrodomésticos, torres de alta tensión, transformadores, etc. Y la visual, que está causada por la acción del hombre sobre el paisaje. Vallas publicitarias, canteras, aerogeneradores, torres de tendido eléctrico o vertederos. Algún día habrá que empezar a poner orden en nuestro entorno. Buenas noches. Vamos a ver cómo ponemos orden. En fin, que les decíamos que en la segunda parte tendremos oportunidad de hablar con afectados, con algunos de esos mariscadores, también con expertos. Estará con nosotros el responsable de Augas de Galicia. Seguiremos hablando de toda esta cuestión. Despedimos a Antolín Sánchez Presedo, eurodiputado del Partido Socialista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ana Miranda, portavoz del Bloque Nacionalista Galego en Bruselas. Gracias por estar con nosotros también. Pues muchísimas gracias. Hacemos un pequeño alto y volvemos enseguida. Una ría rica en marisco, imposible de explotar. Ahí abajo lo que tendríamos sería el sustrato duro, lo que serían nuestros antiguos bancos marisqueros. Están tapados por el lodo. Lodos, vertidos, escombros, contaminación. La ría de Oburgo pide auxilio para poder sobrevivir.